Hola chicos, bienvenidos a nuestro ciclo de repaso. El día de hoy hablaremos de dinámica circunferencial. Empecemos. Bien, hablemos de la dinámica circunferencial. ¿Qué es la dinámica circunferencial, chicos? Es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos cuya trayectoria es una circunferencia y obviamente las causas o efectos que la producen. Llámese las fuerzas, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuál es la fuerza que origina que la trayectoria sea circunferencial? Pues la fuerza que origina que la trayectoria sea circunferencial es la llamada fuerza centrípeta. Si tú miras los ejemplos que tienes allí, las imágenes, tenemos un auto en un plano horizontal, tenemos un satélite en un plano vertical y en ambos casos podemos darnos cuenta que hay fuerzas que apuntan al centro. Por ejemplo, para el auto tenemos la fuerza de fricción estática, ¿correcto? Muy bien, esa fuerza, la fuerza de fricción estática, para este caso es o se convierte en la llamada fuerza centrípeta, aquella fuerza que permite que el movimiento sea circunferencial. Lo mismo para el satélite, mira. ¿Por qué el satélite viaja en una trayectoria circunferencial o casi circunferencial? Debido a la fuerza gravitacional, es decir, debido a la fuerza de atracción de la Tierra. Esa fuerza de atracción de la Tierra, que es una fuerza, como te puedes dar cuenta, que apunta al centro de la Tierra, es la que permite que la trayectoria sea circunferencial. Esa fuerza gravitacional entonces se convierte para este caso en la llamada fuerza centrípeta. Muy bien. ¿Qué más tenemos que aprender? Pues lo siguiente, aquí vamos a detallar ahora el movimiento circunferencial. Consideremos el movimiento de un satélite alrededor de la Tierra. Mira, si tú te puedes dar cuenta, aquí tenemos la velocidad, en este caso la velocidad tangencial, y te puedes dar cuenta que su módulo permanece constante, pero su dirección no. Correcto, entonces dice, ¿qué sucede con la velocidad? La velocidad se mantiene constante en módulo, pero cambia continuamente de dirección. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Que esta variación, correcto, hace que aparezca una nueva magnitud llamada aceleración. La variación de la velocidad origina en el satélite una aceleración. Esta aceleración, correcto, es causada, dice, puede ser causada por una fuerza resultante no nula. Esa fuerza resultante no nula, ¿quién es? Pues es la fuerza centrípeta, correcto, como tienes ahí en la imagen de la derecha. Dice, en general, para que un cuerpo describa un movimiento circunferencial, debe ser afectado por una fuerza resultante no nula, ¿ya ves? Dirigida hacia el centro de la circunferencia, a la que denominamos fuerza centrípeta, la misma que provoca una aceleración dirigida al centro de la trayectoria circunferencial, denominada aceleración centrípeta o también llamada aceleración normal. Hablemos ahora de la aceleración centrípeta o también llamada aceleración normal. Ya la vimos. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Pues la aceleración centrípeta mide el cambio de dirección y sentido de la velocidad tangencial a través del tiempo. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Ahí está. La aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Por supuesto, aquí vamos a utilizar solo su módulo, el módulo de la velocidad, pero también hay que recordar que la velocidad tangencial es velocidad angular por radio, ¿verdad? Entonces lo vamos a reemplazar y la aceleración centrípeta sería la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Recordar que en estas fórmulas estamos utilizando solamente los módulos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí tenemos la aceleración centrípeta que se mide en metros sobre segundo cuadrado, la velocidad tangencial o lineal en metros sobre segundo, la velocidad angular en radianes sobre segundo y R es el radio. Y ahí tenemos el esquema de la aceleración centrípeta o también llamada aceleración radial o normal. Te puedes dar cuenta que siempre apunta al centro de la circunferencia, en cualquier punto. Ojo, eso ha sido pregunta de examen. Entonces nos dice, la aceleración tiene magnitud constante, pero dirección variable. La velocidad y la aceleración siempre son perpendiculares, no te olvides de eso. Muy bien. Y aquí está la famosísima fuerza centrípeta.
Y ahora vamos a hablar de la segunda ley de Newton aplicada al movimiento circunferencial. ¿Te acuerdas la segunda ley de Newton? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pues acá le vamos a dar o vamos a llevar esa formulita, la vamos a aplicar al movimiento circunferencial. Y el esquema no cambia. Y decimos ahora, la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y bueno, ya sabes que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o también velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Verdad? Muy bien. Pero cuando existe más de una fuerza radial actuando en el cuerpo, ¿qué se aplica? La fuerza centrípeta. Cuando hay muchas fuerzas, ¿cómo se calcula la fuerza centrípeta entonces? Pues ahí lo tienes en ese rectángulo. Fuerzas que apuntan o que van al centro menos la sumatoria de fuerzas que salen, o también se dice fuerzas opuestas al centro. De esa manera se calcula la fuerza centrípeta. No te olvides, ahí está la fuerza centrípeta, que se mide en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, veamos ahora un par de ejercicios de aplicación. Bien chicos, veamos dos ejercicios de dinámica circunferencial. En primer lugar, cuando yo voy a desarrollar ejercicios de dinámica circunferencial, lo primero que debo tener en cuenta es en qué plano vamos a trabajar. Por ejemplo, el movimiento de esta esfera es en un plano vertical, pero el movimiento de este cuerpo es en un plano horizontal. Entonces, lo primero que yo tengo que reconocer es en qué plano voy a trabajar. ¿Correcto? A ver, empecemos. En la pregunta número 1, mira, me dice, halle la reacción de la superficie en el punto más bajo. Tenemos una esferita que pasa por el punto más bajo y en ese punto más bajo, allí me piden la reacción de la superficie. Además, me dicen que esta superficie es totalmente lisa. El radio es 4 metros, tenemos que la esfera es de 2 kilogramos y la rapidez en este punto es 10 metros por cada segundo. Una vez que ya tengo el plano en el cual me voy a mover, el siguiente paso es identificar las fuerzas que están trabajando. Profesor, ¿y qué fuerzas están trabajando para este ejercicio? Pues en este ejercicio vamos a tener dos fuerzas. ¿Cuáles son? Pues una de ellas es el peso y la otra es la reacción de la superficie, es decir, la reacción normal. Justamente lo que me están pidiendo. Y acá vamos a tener el peso. Y como tú ya sabes, el peso es m por g. Y como la masa vale 2, entonces su peso vendría a ser 20 newtons. Listo. Una vez que ya he graficado las fuerzas, en el siguiente paso yo tengo que reconocer qué fuerzas apuntan al centro y qué fuerzas son opuestas al centro. Por ejemplo, las fuerzas que apuntan al centro, en este caso la normal, y las fuerzas opuestas al centro, en este caso vendría a ser 20. Por lo tanto, ya puedo aplicar la segunda ley de Newton. Entonces yo digo, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Cómo se calculaba la fuerza centrípeta cuando eran varias fuerzas? Pues la fuerza centrípeta era la sumatoria de fuerzas que apuntan al centro, es decir, la normal, menos la sumatoria de fuerzas opuestas al centro. ¿Quién es opuesta al centro? 20. ¿Y eso a qué era igual? Eso es igual a la masa, que en este caso vale 2, por la aceleración centrípeta. Pero recuerda que la aceleración centrípeta tiene dos fórmulas. Es la rapidez o velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio y la velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso vamos a utilizar la primera, la rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la normal sería igual. Al reemplazar, la rapidez es 10 al cuadrado 100, el radio vale 4, y esto pasaría a sumar, más 20. ¿Correcto? Ya esto es solamente cuestión de cálculo. Simplificando aquí, ¿verdad? Te va a quedar 50 y 20, 70 newtons. Y esta vendría a ser la reacción normal, o en este caso la reacción de la superficie en el punto más bajo de esta rampa semicircular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con el mismo criterio desarrollamos la pregunta número 2.
Ahora tenemos un bloque, pero este bloque se va a mover en un plano horizontal. ¿Qué es lo que nos dice? Halle la máxima velocidad angular tal que el bloque permanezca en reposo. Es decir, este disco que está en un plano horizontal está girando y este bloque no se mueve, ¿correcto? Es decir, el bloque gira, obviamente, gira junto con el disco, pero el bloque no sale disparado. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Además, el bloque se encuentra a una distancia R, que vale 1 metro, del centro, por lo tanto, esto es su radio. También podemos ver que hay un coeficiente de fricción, acá, entre el bloque y la superficie de este disco. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estamos en un plano horizontal. Primer paso. Segundo paso, reconocer las fuerzas que apuntan al centro y las fuerzas que son opuestas al centro. Todas las fuerzas que hay. Muy bien, entonces yo digo, ¿qué fuerzas actúan, por ejemplo, en este bloque? Entonces uno va a decir, profesor, su peso, correcto, y la reacción de la superficie también. En este caso, también una normal. ¿Listo? Su peso. Correcto. Profesor, la masa no me la dan. No hay problema. Si la masa no te da, entonces simplemente le vamos a poner mg. Profesor, ¿hay alguna otra fuerza? Recuerda que para que el movimiento sea en trayectoria circunferencial, debe haber una fuerza que apunte al centro. ¿Te acuerdas? En la teoría está. Entonces, ¿cuál es la fuerza que permite que este bloque no salga del disco? Pues obviamente aquí va a haber una fuerza que apunta hacia el centro. ¿Y esa fuerza quién es? Pues es la famosa fuerza de fricción. La famosa fuerza de fricción. En este caso va a ser la fricción estática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí está el centro y la fricción estática es la fuerza que apunta al centro. Una vez que ya identifiqué todas las fuerzas, ahora sí, aplico la segunda ley de Newton. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula la fuerza centrípeta? Fuerzas que apuntan al centro. ¿Cuál es la fuerza que apunta al centro aquí? La fuerza que apunta al centro es la fuerza de fricción estática. ¿Eso qué vendría a ser igual? Eso vendría a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero como acá me están pidiendo la velocidad angular, entonces voy a usar la segunda fórmula. Velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, que tú ya sabes que vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, aquí me pide la velocidad angular. El radio lo tengo. Vamos reemplazando. La fuerza de fricción estática es el coeficiente estático multiplicado por la normal. Y eso es masa velocidad angular al cuadrado por el radio, que vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero de repente por ahí uno dice, profesor, pero la normal no la tengo, la masa tampoco, el coeficiente es 0.2. Pero recuerda, por favor, y aquí esto es importante, que tengas en cuenta, importantísimo. Recuerda que si el movimiento es en un eje, por ejemplo, el movimiento es en este eje. Vamos a llamarle a ese eje X. Correcto. Pero acá, en el eje Y, en el otro eje, en el eje Y, no existe movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el movimiento solo es en el eje X. ¿Qué significa entonces en el eje Y? Que las fuerzas se anulan, porque en el eje Y no hay movimiento. Entonces, yo voy a decir que en el eje Y existe equilibrio. Y si existe equilibrio, significa que la suma de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la suma de las fuerzas que van hacia abajo. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Lo reemplazamos. El coeficiente que vale 0.2, la normal, que en este caso va a ser m por g, y eso sería m w cuadrado. Ahí está, chicos. Reemplazamos y con eso nos sale la respuesta. Ya sabes que g vale 10, en este caso sería 2, la velocidad angular máxima al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad angular máxima para este caso vendría a ser la raíz de 2.
radianes sobre segundo. Y eso vendría a ser la velocidad angular máxima